días, qué gusto saludarle. Bienvenido a este espacio que lleva usted en cada mañana una actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Ayer la nación reportaba 1.012 pacientes diagnosticados con la COVID-19, la cifra más alta de confirmados en el país desde el inicio de la epidemia el pasado 11 de marzo de 2020. A pesar de todo el esfuerzo del personal de la salud, también se conocía que lamentablemente falleció un cubano a consecuencia de la enfermedad. Sigue la nación marcando un nuevo récord de confirmados en cada jornada, de ahí la insistencia en la participación de todos para cortar la propagación del nuevo coronavirus. En medio de este panorama epidemiológico tan adverso, conocimos que dentro de unas horas comenzarán los ensayos clínicos fase 2 del candidato vacunal cubano Abdala del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología CIGB. Este estudio se realiza en Santiago de Cuba después de los alentadores resultados de la fase 1 y es el segundo candidato vacunal que avanza a fase 2 después de Soberana 02 del Instituto Finlay de Vacunas. Es una buena noticia en medio del panorama tan adverso, repetimos, cuando el sistema de salud tensa sus capacidades para enfrentar el nuevo rebrote. Nos acompañará en esta jornada en el primer momento de análisis sobre la situación epidemiológica en el país, la intérprete de lengua de señas, Yasmina Rami, bienvenida, y le doy la bienvenida como cada mañana ya al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, doctor, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días, Gisela. Buenos días a todos los que hacen posible la transmisión, y intérprete de lenguas de señas, y a todas las personas que escuchan la información diariamente. Comenzamos el día dando la desagradable noticia de 2 personas que fallecieron con la COVID-19. Damos las condolencias a sus familiares, amistades, y realmente saben que nos es desagradable cada vez que tenemos que comenzar la conferencia con una información de este tipo. Una es una paciente de 68 años de edad del municipio Playa, aquí en la provincia de La Habana, que tiene como antecedente proceder de un área donde se habían detectado o donde ha detectado otros casos positivos, que tenía un grupo de comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, una hepatitis C, una cirrosis hepática, realmente muy vulnerable las enfermedades de las cuales padecía, que después de una estancia breve hospitalaria, los 4 días que estuvo fue en terapia intensiva, pues presentó una marcada inestabilidad hemodinámica prácticamente desde su ingreso, y en un momento determinado hizo una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible reanimarla en ese momento. Realmente damos las condolencias a sus familiares y amistades. El otro es un paciente de 72 años del municipio Cerro, también aquí en la provincia de La Habana, contacto de un caso confirmado ya previamente, con antecedentes de una demencia vascular, que después de una estadía hospitalaria de 5 días y en terapia intensiva un número de horas, tuvo desde el día 27 hasta el 29 un empeoramiento progresivo de su cuadro clínico, caracterizado por falta de aire, hipoxemia severa, con poca respuesta al suministro de oxígeno, hipotensión arterial, y en un momento determinado presentó ya en la terapia intensiva manifestaciones de un shock séptico y una insuficiencia respiratoria que desgraciadamente y lamentablemente, a pesar del protocolo apropiado para este cuadro clínico, en la madrugada del 31 hace una parada cardíaca que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Reitero, nuestras condolencias a familiares y amistades. Con esta información, en Cuba se encuentran 13.017 pacientes ingresados en estos momentos,
cifra todavía elevada, sospechosos 4.050, en vigilancia 3.498 y una cifra de casos activos, casos confirmados con test positivo en este momento de 5.469, que es una cifra elevada, aunque son 89 menos que en el día de ayer. Nuevamente ayer se procesan más de 18.000 muestras en los laboratorios de biología molecular. Anoche veíamos en la televisión la inauguración del laboratorio de Cienfuegos. Ya van 20. Ya se suman 2 más con el de Cienfuegos y realmente con una terminación de mucha calidad, como han sido todos. Aquí tú misma presentaste los otros días la inauguración del otro laboratorio, que realmente ya suman 20. Y lo más importante, además del valor desde el punto de vista de la calidad del trabajo microbiológico, es que permite que las muestras se procesen en el mismo lugar donde se tomen, en la provincia donde se tomen. Se evita el tema del traslado, se evita el tema tal vez de la demora, porque se concentran muchos en laboratorio, e iremos ganando en lo que ha sido una dificultad hasta ahora, que es la entrega del resultado en las 24 horas después de haberse tomado la muestra. De estas 18.403 muestras que se procesaron en el día de ayer, 906 resultaron personas con COVID-19 diagnosticadas también en este día. Y con este comportamiento, pues ya se acumula 1.904.926 muestras procesadas y 27.592 personas con la COVID-19 diagnosticada. Esto da un 1,45% de positividad de las muestras estudiadas en el acumulado. Pero esta mañana en una conversación con la profesora María Vidal analizábamos que cuando evaluamos la positividad de las muestras en el día, pues se incrementa hasta un 5%, que es una cifra elevada para el comportamiento que habíamos tenido hasta este momento. Por provincias, de todas las provincias se procesan muestras. La Habana con el mayor %, como lo pueden ver ahí y como ha ocurrido siempre, por la mayor complejidad, el 45%, le sigue Matanzas, le sigue Santiago de Cuba, le sigue Guantánamo, Camagüey, Ciego de Ávila, Holguín, Pinar del Río, y así de todos los territorios. Del total de casos diagnosticados en el día de ayer, de los 906 casos diagnosticados en el día de ayer, pues el 94,8% fueron contactos de casos confirmados. Fíjense cómo este por ciento se ha ido incrementando como grupo de riesgo de mayor valor y que se estudia, se aísla y se estudia. Y podemos informar también hoy aquí que el aislamiento, ¿se acuerdan que en una oportunidad se hizo en centros de aislamiento para contactos de casos positivos y para contactos de casos sospechosos? En un momento determinado se decidió que ese aislamiento, ese ingreso domiciliario, se hiciera, como la palabra lo dice, en su domicilio, bajo la supervisión, la evaluación de su equipo básico de salud, pero ya algunas provincias, y debemos llegar a que todas las provincias lo creen así, pues los contactos de casos positivos y los contactos de casos sospechosos se ingresan en un centro de atención a contacto. Y en el centro de atención a contacto, siguiendo el protocolo, pues se estudian hasta determinar que el PCR dé negativo y entonces se puedan incorporar a su domicilio.
Con este comportamiento de los casos confirmados ayer, pues ya el acumulado de 83,3% de todos los diagnosticados en Cuba han tenido como fuente de infección el extranjero de nuestro país, personas con casos importados. Un 1,7% ayer fue de fuente de infección en el extranjero y ya se acumulan el 14,9%. Del total de casos diagnosticados ayer, el 2,8% están vinculados con viajeros internacionales. Acuérdense que esto ha ido disminuyendo, también el número de viajeros ha ido disminuyendo. Y ya se acumulan el 51,4% del total de casos desde el 1 de noviembre, pues han estado vinculados con viajeros internacionales. Directamente, el porciento de casos que se han infectado, transmisión autóctona, a punto de partida de un caso confirmado que se infectó con un viajero extranjero, oscila entre un 70 y un 80%. Por provincias, nuevamente la provincia de La Habana con el mayor número de casos, 442. Le sigue Guantánamo, otra provincia que ha venido con un número elevado también, 64, Santiago de Cuba 144, Ciego de Ávila 6, la provincia de Matanzas 18, Pinar del Río ha ido incrementando los casos, en estos momentos 56 casos confirmados, Artemisa 17, Mayabeque 26, Camagüey 36, Holguín 26, Granma 1, Santi Espíritus 8, Las Tunas 5 y el municipio especial Isla de la Juventud con 5 casos confirmados en el día de ayer. El 51,6% de todos los diagnosticados, pues del sexo femenino, en el acumulado es el 48,1%, y del sexo masculino ayer el 48,4% y en el acumulado el 51,4%, discretamente superior. El 47,9% de todos los pacientes diagnosticados asintomáticos en el momento de hacer el diagnóstico. El acumulado de casos confirmados en Cuba, el 56,1%, se han diagnosticado estando totalmente asintomáticos. Los 906 casos confirmados por grupos de edades menores de 20 años, cifra muy elevada, 125, 13,8%. Y de esos 125, todavía más elevado, en edades pediátricas, o sea, de 18 años y menos, pues un total de 111. Y ya con este comportamiento, pues se acumulan un total de 2.882 niños, jóvenes, adolescentes que se han diagnosticado en Cuba con la enfermedad y se mantienen activos también una cifra elevada, 586. El 82,8% de todos los diagnosticados se encuentran recuperados, se encuentran de alta y al día de hoy tenemos un paciente grave, un adolescente de 13 años de edad de la provincia de Guantánamo que se trabaja fuertemente para su recuperación. En el grupo de 20 a 39 años, 298, en el de 40 a 59, 346, y en el de más de 60, otra cifra elevada teniendo en cuenta las características de vulnerabilidad de este grupo de población, 137 casos. De los 906 casos confirmados ayer, 890 son de transmisión autóctona y 16 fueron importados. De los 890 de transmisión autóctona, el 93,7%, como ya hemos dicho, son contactos de casos confirmados y 10 son contactos de viajeros en el día de ayer. Ahí cuando vemos el comportamiento en el gráfico
de los casos confirmados, importados y autóctonos, vemos como la cifra de importados sigue disminuyendo, correspondencia con las medidas que se han venido adoptando con los viajeros, y que ahora, a partir del día 6, cuando los viajeros vayan directamente de su aeropuerto, del aeropuerto por donde arriban, al centro de aislamiento, hasta que los 2 PCR que se realizan al arribo y al 5.º día del negativo, pues indiscutiblemente el riesgo de contagio va a ser mucho menor en la población. Ahí ustedes pueden ver que la cifra total de casos, aunque elevada, discretamente inferior a la del día de ayer. Pero reitero, todavía muy elevada. Los 16 personas que se diagnostican ayer con importados, o sea que arribaron con la enfermedad, pues son 2 de la provincia de La Habana, uno del municipio Arroyo Naranjo y uno de Playa, de Matanzas igualmente 2, Matanzas y Cárdenas, como ocurre prácticamente siempre, uno de cada uno. Santi Espíritu, los 3 diagnosticados son del municipio Santi Espíritu. En el caso de Ciego Ávila, los 3 pacientes diagnosticados, uno de Florencia y uno de Morón. Camagüey diagnostica 4 casos importados, 2 de Camagüey y uno de Florida, así como uno de Guáimaro. Y en el caso de Santiago de Cuba, los 2 casos importados confirmados son del municipio cabecera, municipio Santiago. Por países, los pacientes o las personas diagnosticadas importados, España y Estados Unidos con 5 cada uno, Rusia con 3, uno de Canadá, al igual que uno de México y uno de Italia. Y ayer se diagnosticaron también 3 extranjeros con el diagnóstico de la COVID, de Ghana y Mozambique, de cada uno 3, del Congo 2, de Alemania 1, de Canadá 1, de Rusia 1, una española y un paciente importado de San Kitts y Nevis, un caso importado en este caso. Los 890 pacientes diagnosticados ayer, autóctonos, o sea, de transmisión autóctona a la enfermedad, Pinar del Río con 56, del municipio Pinar 23 y de Minas de Matahambre 31, de San Juan y Martínez y Consolación del Sur, 1 de cada uno, 17 de la provincia de Artemisa, 4 de San Cristóbal, 7 de Artemisa, Bauta, Alquizar, San Antonio y Mariel, con un caso confirmado cada uno, y el municipio Candelaria con 2 casos. La Habana con la cifra más alta de casos confirmados de toda Cuba, 440. Centro Habana 76, Arroyo Naranjo 48, 10 de octubre 44, Guanabacoa 32, el municipio Plaza de la Revolución con 31, Habana Vieja 29, Marianao, Playa, Cerro y San Miguel del Padrón con 24 casos autóctonos de cada uno, Habana del Este con 22, Boyeros con 21, Regla con 16, Cotorro con 13 y La Lisa con 12. Dispersión importante que se ha mantenido en La Habana, con algunos municipios, como vamos a ver más adelante, con una mayor incidencia, pero que indiscutiblemente es una transmisión importante. Ya 2 jornadas consecutivas con cifras de más de 400 confirmados en la capital. Y con una dispersión que afecta prácticamente o afecta a todos sus municipios. Lo cual o sea, ustedes dirán, no, es que hace énfasis en algunas provincias, no, es un problema que está presente en toda Cuba, pero que realmente en estos lugares el riesgo es muy incrementado. Y como el riesgo es muy incrementado, lo que estamos tratando de, que todavía no lo hemos logrado como debiera ser, es de crear la percepción de riesgo de todas las personas. Que yo sepa a lo que me estoy exponiendo
Y nada más desagradable, pero nada más elocuente, son los pacientes graves, los pacientes críticos, los pacientes que fallecen. Bueno, de Mayabeque se confirman 26 casos, 9 del municipio Güines, 7 de San José de las Lajas, 2 de Bejucal, al igual que 2 de Nueva Paz y 2 de Santa Cruz del Norte, y 1 de cada uno de los municipios Jaruco, Batabanó, Quibicán y Melena, provincia también con una dispersión importante de la enfermedad. De la provincia de Matanzas, los 16 casos autóctonos que se confirman, pues 7 del municipio de Cárdenas y 3 de Calimete, al igual que 3 de Jagüey Grande, 2 de Matanzas y 1 de los Arauz. Villa Clara confirma 52 casos autóctonos, de Santa Clara 37, Manicaragua 7, Santo Domingo 3 y 1 de cada uno de estos municipios, Camajuaní, Cifuentes, Corralillo, Ranchuelo y Sagua la Grande. Dispersión también en el territorio. Los 5 casos que se confirman en Santi Espíritu, pues 4 son del municipio Cabecera y 1 del municipio Trinidad. Los 3 que se confirman en Ciego de Ávila, 1 del municipio Ciego y 2 de Morón, que también hemos visto cómo ha ido aportando un número de casos importante. De Camagüey se confirman 32 personas con la COVID-19, transmisión autóctona. 29 de Camagüey, municipio, 1 de Florida, al igual que 1 de Guaymaro y 1 de Nuevitas. Los 5 casos que se confirman en Las Tunas, pues 4 son del municipio de Las Tunas y 1 de Majibacoa. En Holguín, con una dispersión también de la transmisión, 26 casos confirmados. No es muy elevado, pero de todas formas con una dispersión que hace que 3 de estos 26 sean del municipio de Holguín, 8 de Mayarí, 9 del municipio Moa y 1 de cada uno de los municipios Cacocún, Cueto, Franpaís, Rafael Freire, Sagua de Tánamo y Urbano Noris. El paciente que se confirma ayer de transmisión autóctona en Bayamo es del municipio Cabecera. Y en Santiago de Cuba, nuevamente con una cifra elevada, 142, 122 del municipio de Santiago, 8 de Songo La Maya, 5 de Palma Soriano, 4 de Contramaestre, 3 de Guamá. 64 pacientes autóctonos en la provincia de Guantánamo, 59 del municipio de Guantánamo, 2 de Caimanera, al igual que 2 de San Antonio del Sur y 1 de Manuel Tames. Y en el municipio especial Isla de la Juventud se diagnostican 5 casos de transmisión autóctona en el día de ayer. Con este comportamiento en el día de ayer podemos ver que las tasas más elevadas se mantienen en Guantánamo, que en estos momentos es de un 2,46,23 la tasa de Guantánamo. En la provincia de La Habana le sigue en segundo lugar con una tasa de 185,27. En Santiago de Cuba de 120,82 y en Matanzas de 74,6. En ese orden, municipio especial Isla de la Juventud, Pinar, Ciego, Mayabeque, Artemisa, Villa Clara, Cienfuegos, Holguín, Camagüey y Santi Espíritu como las provincias que mantienen una elevada tasa de transmisión, tasa de incidencia de casos confirmados. Y como se puede apreciar, y ha sido el comportamiento en los últimos días, las últimas semanas, la curva con una tendencia ascendente. Estas son las provincias. Los municipios, pues se mantiene Guantánamo. Aquí en estos municipios que yo voy a mencionar está el 54,6% de toda la incidencia de COVID que existe en nuestro país. Pudiéramos decir que aunque hay riesgo en todos lados, en estos municipios es todavía mayor. Guantánamo, con una tasa de 464,89, en La Habana Plaza, Centro Habana, Habana Vieja, Regla,
después en orden le sigue Minas de Matambre y Santiago de Cuba, pero después Cerro, Cotorro, 10 de octubre, Boyeros, Arroyo Naranjo. Como ustedes ven, los municipios que aportan el mayor porciento o la mayor número de casos de COVID-19 y la mayor tasa de incidencia, pues de La Habana son 9. La Habana ha ido casi que capitalizando el total de municipios en esta jornada. Así es, y realmente es ocupante, no vamos a decir que es preocupante, porque no hay tiempo para estarse preocupando, hay tiempo para ocuparse. Y realmente son las medidas que se están adoptando y que tienen que seguir arreciando más. Guantánamo con uno de estos municipios, al igual que Pinar del Río y Santiago de Cuba. Y muy brevemente en Guantánamo, que tiene la tasa más incidencia más alta, ahí se ve en la curva de Guantánamo que con una tendencia ascendente hubo una pequeña inflexión ahí el último día, pero que bueno, de todas formas esto tendría que mantenerse para que se le dé el valor de una reducción. Guantánamo, como ya dijimos, municipio, pues con la mayor tasa, 464,89, y le sigue Salvador, Caimanera, San Antonio del Sur, el 90% de sus municipios afectados. La Habana, con presencia y dispersión del virus en todos sus municipios. Plaza, con la tasa más alta, 312,45. Centro Habana, Habana Vieja, Regla, Cerro, Cotorro, todos los municipios realmente con una tasa de incidencia elevada. Y por último, la provincia de Santiago, la curva de La Habana se ve que se mantiene ascendente. En Santiago pasa algo parecido a lo de Guantánamo, una pequeña inflexión ahí en el último día que no podemos confiar porque esto puede pasar, puede ocurrir, pero de todas formas la tendencia al final es ascendente. Y como habíamos dicho, el municipio de Santiago, con una tasa de 2,15,32, después Guamazo, Gualamay y San Luis, pues realmente son las tasas más elevadas. Pero de todas formas, la dispersión es en todos los municipios con una mayor afectación en la cabecera. Ahí el geógrafo Roberto Romero nos hacía unos gráficos donde se comporta la curva de las provincias seleccionadas. La primera a la izquierda arriba, Pinar del Río, en ascenso, Santiago de Cuba, ya lo vimos, La Habana en ascenso, Mayabeque es una provincia que con un número menor, pero un incremento en ascenso de los casos. Guantánamo lo comentamos ya, y el municipio especial Isla de la Juventud, con alguna disminución en algunos casos, pero finalmente con una tendencia al ascenso. En resumen, de Cuba, de los 27.592 personas que se han diagnosticado con la enfermedad, se mantienen ingresados 5.469, que es el 19,8%. Estos son los activos, que cifra muy elevada, aunque comentamos que con una disminución de 89 en comparación con el día anterior. 5.421, el 99,1%, con una evolución clínica estable. Lamentamos el fallecimiento de 2 personas en el día de hoy, lo cual da un acumulado de 216 y una letalidad para Cuba de 0,78%, contra la letalidad del mundo, que es de 2,6, y la de la región de las Américas, que es de 2,3, o sea, inferior, pero que, como siempre decimos, inconforme, porque quisiéramos que quisiéramos no, trabajamos, aplicamos protocolos, nuestros científicos aportan continuamente para que esta cifra cada vez sea menor. Las 2 personas que se evacuaron, los 49 que han retornado a sus países después de ser diagnosticados, ninguno en el día de ayer. Ayer se dio una cifra con balance positivo de altas, 993. Esto hace
que los activos pudieran disminuir en estos próximos días. Se acumulan ya 21.856 personas que han tenido COVID-19 en nuestro país y ya se encuentran recuperados, se encuentran de alta. En las terapias intensivas, una cifra elevada de casos que requieren la atención en esta sala, teniendo en cuenta su gravedad, que son 27 críticos, cifra muy elevada, y 21 graves, lo cual, reitero, traduce la severidad del cuadro clínico que produce la enfermedad y que, a pesar de todo lo que se hace, muchas veces es difícil recuperarlo del cuadro clínico. Finalmente, ya el gráfico donde vamos a ver cómo cerró el mes de enero con 15.536 casos confirmados, una cifra realmente muy elevada, y con un total de 70 personas fallecidas por la enfermedad. Son las cifras en número absoluto más elevadas de toda la pandemia, independientemente de que la letalidad, que es de 0,46% para el mes de enero, no sea de las más elevadas, teniendo en cuenta el número de casos que se han confirmado. Acuérdense que ese es el denominador, cómo se saca la letalidad. Pero de todas formas es una cifra muy elevada en ambas cosas. Nosotros trabajamos y no tenemos duda de que el mes de febrero se logre, aunque vamos a ver un momentico los pronósticos que nos da el equipo de trabajo que preside el profesor Raúl Guinovar, el decano de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de La Habana. Y el profesor Guinovar nos hacía la observación hoy. Las predicciones de hoy, 31 de enero, apoyados en los modelos dinámicos, los modelos de crecimiento logístico, para la provincia de La Habana se ratifica con la situación más compleja del país. Y Santiago de Cuba, en el oriente cubano, con la más compleja. Para toda Cuba, nos decía Guinovar, se observa que los casos confirmados continúan incrementándose, al igual que las altas, pero esta última semana el crecimiento fue mayor. Un análisis que se hace en comparación con las semanas pasadas, se observa que tuvimos más de 4.500 casos confirmados nuevos. Y desde el 5 de enero, fíjese qué presión de lo severo del comportamiento de esta enfermedad, desde el 5 de enero hasta la fecha, o sea, 25 días, fue una evaluación que ellos hicieron terminando el mes, en 25 días, hemos detectado el doble de casos confirmados que los detectados desde el inicio de la pandemia, desde el mes de marzo hasta el 5 de enero. Todo esto concentrado en 25 días del mes de enero. Y nos decía Guinovar, el modelo, ahí ustedes lo ven, o sea, van ploteando los casos que se van confirmando y se ve por el análisis que ellos hacen logístico de cómo debe ser. Y en base a este modelo logístico, pronostica una incidencia mucho más alta en febrero, que se podría llegar a 7.000 casos activos en un momento determinado. Comienza a bajar en marzo, según el gráfico, doctor. Sí, lo que pasa es que también con el equipo de trabajo, que es un equipo que apoya mucho todos los análisis, porque ustedes se dan cuenta que con estos pronósticos el Ministerio de Salud Pública y todos los organismos se preparan las condiciones para que no sorprenda en un momento determinado que no tengamos capacidades de alojamiento. Entonces se prepara. Bueno, ¿y para qué hacen eso? No, lo hacemos para poder trazar el trabajo. Y de todas formas, estos pronósticos, pues indiscutiblemente se pueden modificar. Claro. Una jornada que cierra nuevamente, doctor, con cifras muy elevadas en relación con la de ayer,
menor, 100 casos menos en relación con la jornada de ayer, pero sigue siendo una cifra muy alta en comparación con todo el control epidemiológico que tuvo la nación durante los meses de marzo a diciembre de 2020. Le propongo hacer una pausa, doctor. La nación reporta al cierre del día de ayer 906 nuevos pacientes diagnosticados con la enfermedad. Atención, sigue siendo una cifra muy elevada de nuevos contagios en la jornada. Lamentablemente, 2 fallecidos a consecuencia de la enfermedad. La nación acumula hasta este momento 216 decesos desde el inicio de la pandemia. A modo de resumen, los datos más relevantes de este parte matutino del doctor Durán. Decimos que se encuentran ingresados en los hospitales del país 13.017 cubanos entre confirmados, sospechosos, en vigilancia. De este total, 5.469 personas se confirman con la COVID-19. Ayer la nación procesaba más de 18.000 muestras. Ya usted ha conocido que el propósito es superar las 20.000 muestras para el diagnóstico de la enfermedad. Otro de los temas importantes manejados en conferencia de prensa es que fueron otorgadas 993 altas clínicas, una jornada de balance negativo, pero insistía el experto en que aún son muchos cubanos los que se encuentran en terapia intensiva, una cifra elevada también, 27 críticos y 21 graves. Las provincias con mayores cifras de contagio lo ha expresado en conferencia el especialista. La Habana, con 442 personas confirmadas con el SARS-CoV-2, Guantánamo con 64, que sería la tercera, Santiago de Cuba en segundo lugar con 144, Ciego de Ávila con 6, Matanzas con 18, Pinar del Río con 56, Villa Clara con 52, Artemisa con 17, Mayabeque con 26, Camagüey con 36 diagnosticados, Holguín con 26, al igual que Mayabeque, Granma con 1, Santi Spíritus con 8, La Habana, Las Tunas con 5 e Isla de la Juventud con 5 casos confirmados. Son las estadísticas generales en conferencia de prensa manejadas por el doctor Francisco Durán. Insistía incluso en los modelos matemáticos que hablan de un alza sostenido de casos confirmados en los próximos meses, con un pico importante en este mes de febrero que hoy inicia con una preocupante cifra, 906 confirmados en la nación al cierre del día de ayer. Usted acompáñenos porque aún tenemos muchas más informaciones que compartir. Con las manos siempre limpias. El tratamiento antirretroviral al día. Alerta ante cualquier síntoma. Y junto a las personas que te apoyan, le gana siempre. Y las cifras de infectados por COVID-19 crecen también exponencialmente en el mundo, justamente a partir de las nuevas variantes del SARS-CoV-2, nuevas cepas. Sobre esta información conoceremos en próximos minutos. Nos acompaña la intérprete de lengua de señas, Yailin Rodríguez, bienvenida. Y el mundo, doctor, siempre con preocupantes cifras, con una tendencia en cada jornada a superar las cifras récord de la jornada anterior. Sin control. Realmente es lo que pudiéramos decir, no obstante las informaciones y lo que uno lee en diferentes artículos y diferentes medios de las medidas que se adoptan, de las restricciones. Ayer se planteaba que en algunos países, si yo digo esto porque dicen, bueno, Cuba está exagerada, está aislándolo. No, es que hay países que te están aislando durante 14 días cuando tú llegas. Además del PCR que tienes que traer, el aislamiento que hacen en un centro, que muchas veces lo tienen que pagar las personas, es de 14 días con un estudio para ver la evolución clínica. Y es que realmente cada país se va protegiendo teniendo en cuenta el riesgo que tiene
sus ciudadanos, su población. Se mantienen los 190 países y 29 territorios que reportan casos de COVID, y ayer con el casi medio millón de personas confirmadas, pues ya la cifra llegó a 103.265.805 casos confirmados, un incremento exponencial del número de casos. Hasta anoche habían 26.106.617 casos activos, y ayer, con los 11.563 personas que perdieron la vida como consecuencia de esta enfermedad, pues ya el acumulado de fallecidos es de 2.232.181 personas que han perdido la vida como consecuencia de la COVID-19, letalidad de 2,16%. La región de las Américas se mantiene aportando como región el mayor % de casos confirmados del mundo, 44,84%. La cifra de confirmados ya se incrementa a 46.314.693 personas diagnosticadas con la enfermedad. Activos ayer, 11.890.000 personas con la enfermedad, y fallecieron 6.653 personas, lo cual hace un acumulado de 1.066.185 fallecidos, para una letalidad de un 2,3%. En el mundo, la lista sigue encabezada por Estados Unidos, con más de 26 millones de casos confirmados. En segundo lugar, India, con más de 10 millones de casos confirmados. Le sigue Brasil, con más de 9 millones, España con más de 2 millones, pero en este orden pudiéramos decir que está Rusia, después de Brasil está Rusia, está Reino Unido, está Francia, está España, está Italia, Turquía, Alemania, Colombia, Argentina, México, Polonia, Sudáfrica, Irán, Ucrania y Perú e Indonesia. Todos estos países, fíjense cómo estos son países que tienen ya más de las cifras de millones de casos confirmados, y cómo esto se ha ido incrementando. Y en la región de las Américas, pues indiscutiblemente los Estados Unidos en primer lugar, como yo dije, con más de 26 millones, y Brasil con más de 9 millones, pues Colombia con más de 2 millones, Argentina, México, Perú con más de 1 millón de casos confirmados. Y como letalidad es elevada, pues México la más elevada, 8,21, le sigue Ecuador, le sigue Bolivia, Guatemala, Perú, estas dos últimas con una letalidad superior al 3%, y en el mundo Italia con una letalidad por encima del 3%, además de Irán, pues también con letalidades muy altas. Estamos hablando de personas fallecidas, de cifras de personas fallecidas muy elevadas en estos casos. Esta es la situación, Gisela, de Cuba, la situación del mundo. Creo que ha sido un mes de enero del año 2021 muy complejo. Y ahorita vamos a cumplir, o ya se cumplió, un año de que ya esta enfermedad, que los primeros casos se notificaron, recordemos siempre, en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, que los primeros casos se diagnosticaron acá y se informaron a finales del mes 2019, pero ya en enero ya había casos en diferentes lugares del mundo. Y nosotros cumplimos 11 meses de enfrentamiento a la COVID-19. Por lo tanto, ya hace un año de la enfermedad, lejos de tener un control, no se ha logrado. Se sigue investigando, hay un grupo de asesores de la Organización Mundial de la Salud que se encuentran en China, un poco que para buscar el origen de esta transmisión. Incluso ayer veíamos que están trabajando en el mercado que se vinculó inicialmente con la transmisión por
los productos que se venden en este lugar, y realmente es para poder conocer un poco más y consecuentemente poder tomar medidas más efectivas que las que se han tenido hasta ahora. Pero en Cuba, apostando por nuestras medidas, apostando por la cooperación de toda la población y bajo la conducción del partido, del gobierno, como ha sido desde el mes de enero del año pasado, cuando ya se presentó y aprobó el plan para la prevención y control de esta enfermedad. Nosotros, doctor, ante la ronda de preguntas, minutos antes de comenzar nuestro intercambio, doctor, le propongo conocer cómo se refuerzan las medidas también de control epidemiológico en Ciego de Ávila. Y es que ante la elevada cifra de casos positivos de COVID-19 en el municipio de Majagua, las autoridades sanitarias refuerzan las medidas restrictivas y de vigilancia en 3 de los 5 consejos populares que presentan la enfermedad. La periodista Yeilis Rodríguez nos amplía. En el municipio de Majagua, con transmisión autóctona limitada desde el pasado 15 de enero, se intensifican las medidas restrictivas y la vigilancia epidemiológica ante el aumento de casos positivos al virus SARS-CoV-2. Con 9 focos activos diseminados por las comunidades de Mamonal, Orlando González y Majagua, las autoridades sanitarias amplían las pesquisas activas, el uso obligatorio del nasobuco, la desinfección en centros laborales y la suspensión de actividades con aglomeraciones de personas, entre otras dirigidas a mantener la limpieza y el distanciamiento social. Gilberto Suárez Hernández, subdirector de Higiene y Epidemiología, destacó que para un mejor control se profundiza en el trabajo comunitario, en el establecimiento de medidas de restricción de movimiento y en el ingreso domiciliario. Asimismo, se mantiene la vigilancia de infecciones respiratorias agudas en cada uno de los centros habilitados en el territorio. Allí se aplican a los pacientes que llegan bajo sospecha los test de respuestas rápidas con el objetivo de detectar en solo 30 minutos a posibles portadores del nuevo coronavirus. Según datos ofrecidos por la Dirección Municipal de Salud, en esta tercera oleada, Majagua acumula 59 pacientes con la COVID-19, cifra que supera con creces la cantidad de casos diagnosticados en el brote y primer rebrote de la nueva enfermedad durante el pasado año. De los 59 confirmados, 58 son autóctonos y 1 importado. 47 están recuperados y 12 se mantienen activos. Del total de casos, 5 integran el grupo menores de 18 años y no se reportan pacientes en estado grave ni críticos. En Ciego de Ávila, Yeilis Rodríguez Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y ahora sí, entramos a la acostumbrada ronda de preguntas con el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología. Doctor, un usuario en redes sociales que publica Glenda García, una colega estimada, nos pregunta: doctor, ¿es cierto que las inhalaciones disminuyen o aíslan un tanto el contagio de la COVID-19? Ojalá fuera así. Realmente, las inhalaciones mejoran el cuadro respiratorio, mejoran la sintomatología de la persona, la sintomatología desde el punto de vista del cuadro respiratorio, pero no tiene un efecto ni curativo ni de regulación de las alteraciones que se producen en el organismo de una persona que está infectada. Y tampoco, porque bueno, no utiliza ningún medicamento que sea capaz de inhibir o destruir el virus, no reduce la contagiosidad de la persona. Sí, reitero, las inhalaciones, al fluidificar las secreciones que puedan existir, pues muchas veces mejora el estado generado o el malestar respiratorio que pueda presentar. Pero yo lo digo porque el pueblo cubano, los cubanos tenemos un médico todos adentro, ¿no? Y bueno, ahora lo que tengo es un poquito de catarro, voy a hacer inhalaciones en la casa. Usted la puede hacer, pero vaya para el médico, que es lo que está indicado en cada uno de estos lugares. Doctor, en redes sociales una usuaria nos pregunta que ayer usted hablaba de un evento de transmisión en el municipio Plaza de la Revolución, en la capital del país. ¿Pudiera hacer referencia
¿A cuál es este evento de transmisión? Es un evento institucional que está en el municipio Plaza, que se trabaja en su recuperación, que realmente se ha mantenido controlado, o sea, no tiene trascendencia en la población porque se ha mantenido controlado y que ya va en vías de solución. ¿Cuánto más podrá aguantar nuestro sistema de salud? Nos dice otro usuario preocupado por el agotamiento del personal de la salud. Sabemos que se crean nuevas capacidades, que Cuba responde ante el nuevo rebrote de la pandemia, pero ¿se ha pensado también en un respiro para los médicos? Bueno, los médicos, sobre todo, primero todos trabajamos intensamente, unos más, otros menos. Y es que es una profesión muy consagrada. Una profesión muy consagrada, están los principios de Esculapios que todos juramos y conocemos cuando decidimos estudiar la carrera, pero no es eso, es que también nuestros profesionales, sobre todo los que están trabajando en zonas rojas, en zonas de mucho riesgo, pues tienen un protocolo de trabajo durante varios días, después un aislamiento para verificar que realmente no se contagió en este trabajo, y después un periodo pequeño de días de descanso para que pueda su recuperación. Y eso es lo que permite que el personal se vaya oxigenando, porque no es solo las horas de trabajo que ya es importante, es la tensión cuando tú trabajas en una zona que tú sabes, esas escafandras que uno ve en la televisión y en los servicios cuando puedes visitarlo, que se ponen, todo eso es algo que te crea una tensión que tiende al agotamiento físico y mental. Pero de todas formas hay un cronograma de descanso, un cronograma de atención que permite su recuperación. El resto del personal, pues todos trabajan en esos laboratorios de biología molecular que todos los días vemos ahí la cantidad de muestras que procesan. Eso son 24 horas. Personal de apoyo. Personal, en ellos están trabajando los microbiólogos que habitualmente, pero se han incorporado jóvenes informáticos para procesar toda la información. El personal de servicio también. Personal de servicio, jóvenes de otras carreras, de biología, de tecnología de la salud, que participan después de una preparación, después de una capacitación en todo el trabajo. Y ese personal trabaja 24 horas. Claro, después tiene un periodo de descanso. Y así nos vamos turnando, y todos con una convicción, para no engañarnos, de que todavía nos queda un periodo de aproximadamente, no digamos un año, pero 8 o 9 meses, en que quizás podamos tener un poco de vuelta a la nueva normalidad. ¿Se acuerdan? Este es un término que se acuñó, porque nunca vamos a ser totalmente como siempre fuimos, pero a la nueva normalidad, y que las demás cosas puedan dar continuidad. ¿Y por qué nunca vamos a volver a ser como nunca fuimos? Porque mira, Isela, se van a quedar hábitos, nasobuco, desinfección de las manos, distanciamiento, se deben de quedar, porque además la COVID no se sabe, o sea, siempre va a quedar, siempre va a haber un grupo de personas que no estén vacunadas. No está claro, hasta donde yo he leído, la inmunidad que deja la vacuna, qué tiempo se va a mantener. Y de hecho, los otros virus respiratorios, los virus de influenza, para lo cual se vacuna con la denominada vacuna antigripal, que se pone todos los años, se pone todos los años porque además la inmunidad que deja no te protege para toda la vida. Tienes que reactivarlo todos los años. Por lo tanto, siempre habrá un grupo de personas que estén expuestas, y teniendo en cuenta la contagiosidad y teniendo en cuenta la característica de transmitir en personas asintomáticas, pues siempre tendremos un grupo. Y te reitero, es incluso bueno por la COVID, por otros virus respiratorios, por enfermedades diarreicas, el tema del lavado de las manos, la desinfección, es algo que influye en todas estas cosas. Por eso le llamamos
nueva normalidad. Agradecerle su presencia, doctor. Estamos convencidos que no han descansado, el profesional de la salud no ha descansado en esta dura batalla contra el SARS-CoV-2. Sabemos que además la participación de todos, la responsabilidad es el mejor comportamiento para reforzar, para de alguna manera contribuir con todos los profesionales de batas blancas que hoy están en zona roja. Las gracias, lo esperamos mañana en otra conferencia de prensa para seguir conociendo el análisis de la situación epidemiológica en el país. A esta hora, por supuesto, nuestro mensaje de prevención. Hoy la nación registró 906 casos positivos a la COVID-19. Ha dicho en esta conferencia el doctor Durán que el mes de enero es el de mayor número de contagios registrados desde el inicio de la epidemia. Por tanto, sigue estando presente esta letal enfermedad. El riesgo permanece, de ahí el cuidado permanente que usted debe de alguna manera también extremar en casa, en el hogar. Siempre a esta hora nosotros le dejamos saber nuestro mensaje de prevención, uso correcto del nasobuco, el distanciamiento físico y la desinfección de manos y superficie. Nos vemos mañana en otra conferencia de prensa. Muy buenos días. De las Antillas de Nicolás Guillén. Sapito y Sapón. Sapito y Sapón son dos muchachitos de buen corazón. El uno